Bueno, aquí estamos, después de haber sido disparados por esta película de Un extraño en mi vida, Stranger When We Meet, extraños cuando nos conocimos. Ahí al final la letra de la canción parece que da un sentido también al título. Tendremos que hacer como que no nos hemos conocido, seremos dos extraños. También lo dice un poco el personaje del escritor, maravilloso personaje, Roger Altar. Es una película del año 1960, hemos puesto ya y últimamente bastantes películas de 1960, con lo cual no vamos a decir lo que se estaba produciendo en aquel año, pero sí que la película no llega a España hasta el 64, porque era una película de esas que decían entre comillas muy fuerte, con un gran aliciente, decían, para los censores, como era el mundo del sexo, el mundo del adulterio. Era una historia pues atrevida, que se decía, pero luego la película se estrena en el Cine Callao en Madrid, el estreno se produce me parece que en Madrid, y la película fue bien, tampoco produjo ningún tipo de escándalo. Y si os parece, empezamos por el trazado de personajes. A mí me parece maravilloso Ernikova desde siempre. Está fumando mientras desayuna. Da el tipo ya de la inseguridad, la tortura que siente por dentro. Es una película sobre la crítica también, que él se lo dice. Son dos tipos de una misma generación y realmente están haciendo lo mismo. Con una hoja en blanco, usted construye una casa y usted un libro, pero usted está contento con lo que construye. Este hombre desayunando y fumando, luego le volvemos a ver fumando cuando en el apartamento, en su casa donde vive, está tan bien construido, y es el primer y yo creo que único papel que hizo Ernikovas, digamos, serio. Él era un hombre, era un Groucho Marx, ¿no? Dicen que todos los shows de televisión modernos han venido de él. Además, iba lanzado a ser uno de las grandes estrellas. Era muy amigo de Billy Wilder, de Dean Martin, de Sinatra, y saliendo precisamente de una partida de póker en casa de Billy Wilder, se mató con el coche. Y se mató en el año 63 o una cosa así, o 64. Tenía un porvenir, decían que iba a ser una estrella. Pero está muy bien como actor aquí, está muy bien aquí, en otro papel mucho más cómico, en Me enamoré de una bruja. Sí, era muy amigo de Quine, él. Un personaje algo más cómico, pero yo creo que este es una historia de amor entre Kirk Douglas y Kim Novak, pero el resto de los personajes tienen una entidad propia muy importante. Y como tú has indicado, el personaje del novelista es clave porque está también la idea de la creación. Es una película vagamente emparentada también con las mismas ideas que motivaban más, digamos, más extremadamente al King Vidor del Manantial. Va a ser una novela de Ayn Rand, que es un arquitecto también idealista. Otro tipo de planteamiento, otro melodrama, también otra historia de amor muy apasionada, ¿no? Quizás con otros caracteres. Y yo creo que cada una de las secuencias en las que aparece Ernie Kovacs, el personaje de Roger Altar, sirve de contrapeso a lo que le está pasando a Kirk Douglas, ¿no? Porque progresivamente, en una de las secuencias finales de la película, dice, cuando se están despidiendo, están visitando los dos juntos la casa ya construida, dice: pobre señor Altar, nunca sabrá que esta era nuestra casa. Eso es lo que decía Antonio, es que era su casa. Pero es que antes, en un momento determinado, él está tan deseoso de encontrarse con Novak, que no quiere discutir ninguno de los planos, y dice: ¿qué pasa? Yo soy el único entusiasmado con esta casa. Y lo coge siempre un personaje en crisis. Es Douglas el que le dice: tienes que escribir el libro que de verdad quieres escribir. Le obliga, entre comillas. Y en un momento determinado, él, cuando se nota que Douglas está en crisis, le dice: ya sé que mi 10% no me da derecho a inscribirme en tu vida. Y cualquiera de las conversaciones que hay con sus amiguitas en el apartamento, y sobre todo cuando Douglas al final de la secuencia le entrega las llaves de la casa, creo que es un vaciado de los dos personajes. Es uno de los momentos muy de Nicolas Rey, muy hermoso de la película, porque le dice que él ya ha conseguido todo, pero que está solo, y que le envidia la vida doméstica y familiar, que va a salir y enamorarse de la primera chica que se encuentra. Justamente lo que ya no le sirve para el personaje de Douglas, al que esa vida familiar necesita algo más. Yo creo que esto es muy hermoso en ese guión. Y cuando veíamos la película, lo comentaba Miguel, que probablemente, aunque figura solo Ivan Hunter, el autor de la novela y guionista por otra parte, yo creo que puso, y tú lo has indicado, mucho Richard Quine de su cosecha propia con Kim Novak, ¿no? Es un maravilloso guión, muy dosificado, por lo que he dicho en la presentación de las secuencias, y luego por la interacción de los personajes. Todos los personajes se acaban confluyendo. Es como una ciudad en la que las calles se van encontrando. Fueras con un coche, sales de una calle, vuelves a otra, pero todos están dentro del mismo recorrido vital y sentimental de la película. Bueno, hay un libro muy pequeñito de Evan Hunter donde cuenta su relación con Hitchcock cuando hicieron Los pájaros y la parte de Marnie que él estuvo trabajando. Y
Y entonces él, claro, ya había hecho la película de Un extraño en mi vida, había publicado ya anteriormente el libro, él mismo fue contratado de guionista y habla de sus relaciones muy poco con Richard Quine, de la película de la que él quedó muy satisfecho, también Los pájaros. Hay otra novela que tú citabas antes cuando lo estábamos viendo, que era Semilla de maldad, la película. Es un buen escritor, en la línea de los escritores de bestseller, pero con calidad. O sea, y sobre todo yo creo un gran guionista. Los pájaros es un magnífico guión donde ya se apunta algo en el arranque que a este hombre siempre le ha tenido más o menos obsesionado. Es el tema del adulterio, por ejemplo, ya en Psicosis. Empieza con el tema del adulterio, que será la película siguiente, luego va a ser Los pájaros, me parece, donde ya Hitchcock contrata a este hombre porque se supone que conoce bastante bien este mundo. Pero si vamos por el arranque de la película, yo creo que en el arranque, que es bellísimo, hay una cantidad más grande de planos altos, sitúa la cámara a todas partes, incluso cuando llegan ellos a ver la casa, siempre tiene planos altos, está como contemplando una película, su película, en este caso sí hay que poner cursiva, la película de su vida, que es esta, y la está contemplando al principio con una enorme serenidad, con una gran frialdad, y diciendo, vamos a ver cómo voy bajando poco a poco, y va bajando y acercándose a los personajes, se va metiendo en la puesta en escena y cada vez va intentando a entrar en esos encuadres que, por otra parte, como tú decías, son prodigiosos. Entra con la música, como una película típica de los años 50, aunque ya estamos en el 60. Se hace mucha referencia a que ese premio fue hace 8 años, en el 52, con la música de Dunning, y entonces parece como una película del tipo de Peyton Place, pero no va a ser Peyton Place. Lo que vamos a ver tiene más verosimilitud y es como más real. Bueno, y hay algo incluso a nivel de otras películas de amor que le han cogido. El equívoco en el supermercado es el de enamorarse, es el de Willow Grosbin, cuando se cambian los libros, Robert De Niro con Meryl Streep, aquí ocurre lo mismo. Ese mundo del supermercado en color, reunión de amantes ya en la película de Billy Wilder, donde Barbara Stanwyck se reúne con Fred McMurray en Perdición. Se van poniendo una serie de calas en la puesta en escena y en la película, que con un arranque como muy suave, muy tranquilizador. Tú decías que la gente podía pensar que era una película donde no iba a explotar ninguna bomba. Es que da la sensación, el arranque de la película, que es una película un poco sobre la vida americana, la familia, los niños, el hogar, y que va a ser una película apacible y un poco tontorrona. Y evidentemente no es así, porque lo que tú decías de la presentación del personaje del escritor y que me dices de la presentación del personaje del arquitecto, cómo queda definido en 2 escenas, vamos. La escena del café con el escritor, luego la escena en el supermercado con la compra, luego la escena en su casa jugando con el niño pequeñito, con Peter. Es decir, queda, y luego su pasión por su propia obra, es decir, porque en el fondo este es un hombre que tiene en la película 2 pasiones, una pasión por la mujer, la rubia impresionante de Kim Novak, y una pasión por su obra creativa, que es un poco el contrapunto del escritor, que es un hombre que parece que trabaja como un oficio y como una forma de ganar dinero y de halagar a los críticos, que es lo único que le preocupa a ese personaje, pero él trata de influirle esa pasión por la propia obra. Y luego la presentación de Kim Novak también es magistral, como se presenta Kim Novak en su hogar y en su casa, y sobre todo la escena siguiente, cuando se presenta su relación con su marido, que efectivamente queda definida perfectamente esa relación de esos 2 personajes, con ese arranque vistiéndose, con ese plano en que delante del espejo decide no cerrarse la chaqueta, y luego el diálogo que tienen con las 2 camas, de una forma ostensiblemente separadas, y además con los 2 personajes sentados, mirándose el uno al otro, y ella en un momento determinado se pasa de una cama a la otra. Todo eso, que está en el primer tercio de la película, los personajes quedan definidos para que no haya ya ninguna duda. Incluso la presentación de Walter Matthau también es una presentación de un personaje que intuyes que va a jugar una parte importante en la historia, pero que de momento es un personaje un poco extraño, que no sabes muy bien de qué va. O sea, todo en esta película... Sí. Además es un señor que se escandaliza de chistes tontos y tal. Yo lo que creo es que esta es una de las películas en la que queda más claro, no diría que en ninguna otra, pero una de las que más, que cómo está contada llega a dimensionar el qué cuenta. Esta historia no tiene ningún sentido, ni quizás ninguna profundidad, si no es cómo está contada, es decir, cómo son los planos, los encuentros, las miradas,
entre los dos. Y te das cuenta la horizontalidad de la puesta en escena con el escope. La casa de él es horizontal. Sí. El restaurante donde van ellos a cenar con Ken Smith o al principio es horizontal. La casa que él está construyendo es horizontal, aunque luego tenga la subida de arriba, pero hay un sentido horizontal. Y está descrito, él está presentado maravillosamente cómo va vestido a ese desayuno de trabajo, como el otro va de negro, Pernicova, y cómo es curiosamente, cuando hay planos contra planos cortos de ellos, están en el centro del fotograma. Sí. No los lleva a un lado, sino que eso lo utiliza ya cuando hace los planos de referencia. Solo en el plano ese que hablábamos también mientras la veíamos, el plano en que él está apoyado en el coche, viendo cómo ella se marcha, que ese sí que está descaradamente a la derecha del fotograma. Es uno de los mejores planos. ¿No hubieras dicho que te recordaban los encuadres del cine japonés? A mí es que la película en